Buenos días, jóvenes, gusto de saludarlos. Vamos a dar inicio nuevamente a la clase del día de hoy, que corresponde al 25 de abril del presente año. Continuando con el curso, vamos a iniciar con el siguiente tema, que es cómo se inicia un proceso, ya sea civil o ya sea penal. De esa cuenta podemos encontrar ya el concepto de inicio del proceso. Quiero manifestarles antes de dar la clase o de iniciar la clase que ustedes se pueden dar cuenta en las presentaciones que ahí hemos ido dando. Hemos analizado previo el tema que se va a impartir para dárselos a ustedes de una manera sencilla, clara de entender. Y de esa cuenta es que la explicación solo viene a reforzar lo que ya está en la diapositiva, tomando en consideración que esta diapositiva ya están analizadas con palabras sencillas, como repito, y de que podamos entenderlas. De esa cuenta podemos ver que ¿cuál es el inicio del proceso? Pues lógicamente lo hemos hablado ya durante la clase, que es la demanda. La demanda es el acto que usted va a presentar ante un juez y desde ese momento va a iniciar el proceso. Es decir, que ese derecho que usted tiene para accionar ante un órgano jurisdiccional va a ser a través de una demanda. No hay otra forma. Usted no puede llegar y decirle: mire, señor juez, traigo esto y esto y esto, esta situación, de manera oral o de manera sencilla. No, usted tiene que plasmarlo a través de una demanda. Lógicamente, la persona particular o la persona que desconoce el derecho, por eso va a acudir ante un abogado, porque es el abogado el que conoce el derecho y el que sabe cómo va a plantear esa demanda ante un juez, haciendo valer la acción de la persona que está acudiendo ante el juzgado previo ante usted como abogado, y de igual manera que pretende a través de esa demanda, o sea, la pretensión que se va a plantear a través de esa demanda. ¿Dónde están los requisitos regulados de esa demanda? Pues los encontramos en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor, lean ese artículo. Ahí van a encontrar todos los requisitos que regula el artículo 61 y los cuales debe llevar una demanda al momento de ser presentada ante un órgano jurisdiccional. De igual manera van a encontrar allí en el Código Procesal Civil y Mercantil el artículo 106. ¿Qué es lo que regula el 106? Específicamente el contenido de la demanda. ¿Qué es lo que contiene esa demanda? El 61 son los requisitos que debe llevar la demanda. El 106 es el contenido de esa demanda. Usted en esa demanda va a plasmar o va a indicar o va a manifestar con claridad y precisión los hechos por los cuales usted está demandando. Eso es lo importante. Entonces vean, repito, 61 requisitos de la demanda. Lo normal, tienen que ver el 61, ahí lo van a encontrar. El 106, les decía yo que ya va directo a qué es lo que lleva la demanda, qué es el contenido en sí de la demanda. Como repito, usted en esa demanda va a plasmar o va a indicar claramente qué es lo que pretende en esa demanda, cuáles son los hechos que usted está haciendo valer, las pruebas que usted va a incorporar a esa demanda que usted tenga. Recuerde que usted no puede demandar solo por demandar, tiene que tener pruebas para plantear una demanda en materia civil o en materia laboral, y en materia penal, por supuesto, una denuncia, ¿verdad? Si no, no tiene sentido. Los fundamentos de derecho que tiene que llevar la demanda y la petición concreta. Petición: que se admita para su trámite de la presente demanda, que se inicie el proceso respectivo, que se notifique a la parte contraria en la dirección que ya obra en autos, es decir, en la demanda que usted hace. Por eso va a haber el 61. Que se emplace al demandado para que comparezca a esta judicatura a dilucidar sus responsabilidades que se le están siendo demandadas.
que se tenga por recibida los medios de prueba con los cuales estoy acompañando. Esa es la petición, en una forma sencilla. Lógicamente, ya más adelante lo he manifestado dentro de los procesos que se van a ir viendo y dentro del contenido de la carrera, los cursos, pues ahí vamos ya plasmando concretamente qué es una demanda. Ya cuando vean ustedes procesal civil y mercantil, penal, lo he dicho, o laboral. Pero le estoy adelantando, ese es el fundamento de derecho y las peticiones. Donde, ¿en base a qué fundo mi petición? En base al 61, 106 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y el 107 también nos dice, prescribe que con la demanda, o sea, prescribe, dice, quiere decir el 107, también nos manifiesta que con la demanda se deberá acompañar los documentos en que fundo yo mis derechos que estoy haciendo valer ante un órgano jurisdiccional. Es decir, entonces, 61 requisitos establecidos en la ley que debe llevar la demanda, 106 manifestando en esa demanda qué es lo que pretendo con claridad y precisión, describiendo las pruebas con las cuales yo me estoy fundamentando y las cuales voy a rendir al tribunal o al juzgado, ese fundamento de derecho y la petición, por supuesto, que ya le manifesté, y al mismo tiempo en la demanda, quiere decir el 107, yo voy a incorporar la prueba que ya escribí en el 106. Contratos, certificaciones, depende del proceso que sea. La demanda con la que yo estoy sustentándola, voy a acompañar esos documentos. Eso lo dice el 107 del Procesal Civil y Mercantil. Veamos el Código de Trabajo en su artículo 332. ¿Qué nos va a manifestar? El Código de Trabajo nos va a dar los elementos o los requisitos también que debe tener el contenido de una demanda. Allá vimos en materia civil, procesal civil y mercantil 61. Ahora veamos en el Código de Trabajo, en su artículo 332. De igual manera, el 332, léanlo, o tienen que leerlo, ahí les va a determinar o les va a indicar cuáles también son esos requisitos que debe contener la demanda. Podríamos decir que son iguales, parecidos. Ustedes vean los del 61 del Procesal Civil y Mercantil para plantear demandas en materia civil, y el 332 para plantear demandas en materia laboral. Ahí están los requisitos. Ojo, hay que tener cuidado que en materia de familia también se va a regular en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos una LCA, una ley que se llama, le dicen o la abrevian LCA. ¿Qué quiere decir? La Ley de lo Contencioso Administrativo. En esta ley de lo contencioso administrativo también vamos a encontrar en su artículo 28 los requisitos que debe llevar la demanda. Vean ustedes entonces que no es el mismo cuerpo legal el que se va a utilizar para plantear demandas de diferente materia. Lógicamente, nos vamos a encontrar con algunos procesos ya ejerciendo la profesión donde no hay requisitos que contengan una demanda, pero la misma ley nos va a indicar que a falta de requisitos para plantear una demanda, nos vamos a ir al artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué el artículo 61? O es más, porque el Código Procesal Civil y Mercantil dice que en un momento determinado, si hubieran otros tipos u otras leyes en las cuales no regule requisitos no solo para la demanda sino para cualquier otra resolución o haya que resolver, el juez o las partes se tienen que acomodar y fundamentar en el Código Procesal Civil y Mercantil, porque en un momento determinado puede ser, aplícase para todos los procesos, siempre y cuando no haya fundamento legal en la ley que se está citando. En este caso, los tres códigos, procesal civil y mercantil, Código de Trabajo y Ley de lo Contencioso Administrativo,
su propia ley, valga la redundancia, tiene los artículos donde fundamenta usted o debe llenar los requisitos para plantear esa demanda. 61 procesal civil y mercantil, 332 Código de Trabajo y 28 Ley de lo Contencioso Administrativo. Veamos lo penal. En materia penal, específicamente, repito, no hay requisitos que deba llevar un memorial de acusación, un memorial de solicitud de orden de aprehensión, un memorial de solicitud de primera declaración, pero cuando vemos que ya una persona ha sido ligada a proceso, es decir, se encuentra detenida o presa, como le decimos, se llenan los requisitos establecidos en el artículo 332 bis. Por favor, también esos artículos o ese artículo tienen que leerlo porque tiene, si no toman, de 4 a 5 numerales. Y dice que con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que debe contener los requisitos que ya les mencioné y que ustedes tienen que leer, que está en el artículo 332 bis, hablando de materia penal. Entonces vean, recapitulando: materia civil y familia, Código Procesal Civil y Mercantil, 61. Materia laboral, 332, ahí están los requisitos de la demanda. Ley de lo Contencioso Administrativo, artículo 28. Y en cuanto a la materia penal, si bien es cierto, no son requisitos, ahí lo dice, pero a nuestro criterio, dice el expositor, la acusación es la única que debe llenar ciertas formalidades que en un momento determinado, si no llena con esos requisitos, puede ser objeto de una resolución distinta a lo que se pretende o a lo que el ente acusador, en este caso, pretende hacer valer. Efectos si la demanda no cumple con los requisitos contenidos en la ley. Efectos si la demanda no cumple o no contiene los requisitos contenidos en la ley. ¿Cuáles son? 61, 332 y 28 de su respectiva ley. El artículo 109 del Procesal Civil y Mercantil nos dice que los jueces de oficio van a rechazar aquella demanda que no tenga los requisitos contenidos expresamente por la ley. Y el juez, al momento de rechazar esa demanda, va a decir que se rechaza porque no llena los requisitos establecidos en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es una clase, considero bien entendible esta, porque ahí está resumido de forma clara el procedimiento que se va llevando dentro de un proceso y lo que nosotros estamos viendo en la clase. Dice el 109 otra vez que los jueces repelarán, es decir, rechazarán de oficio aquellas demandas que no contengan los requisitos establecidos en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. De igual manera lo dice la Ley de lo Contencioso Administrativo en su artículo 31. Si el memorial de demanda presenta errores o deficiencias, a juicio del juez, que sean subsanables, va a darle un plazo a la parte que está planteando la demanda para que corrija esa demanda o la enmienda. También ahí está claro. Y también nos vamos al orden laboral. Aquí, cuando ustedes vean Derecho Laboral 1, 2 y 3, ahí se van a dar cuenta y van a estudiar a profundidad, eso espero, el principio de tutelaridad. Aquí es un proceso eminentemente diferente, porque recuérdense que en este caso la legislación o la ley protege al trabajador. Eso ya ustedes lo han escuchado en la práctica en algún lugar. En el orden laboral dice, en concordancia con el principio de tutelaridad, ese lo encuentran en los considerandos del Código de Trabajo. ¿Qué dice el principio de tutelaridad? El juez no puede rechazar de plano la demanda. Resuelve lo que en lenguaje tribunalicio se conoce como un previo. Es decir, aún así, la demanda no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 332, el juez no puede rechazar esa demanda, como dice el 109 del Procesal Civil y Mercantil.
En el 109 del procesal civil y mercantil, no se me confundan, el juez va a rechazar esa demanda porque no contiene los requisitos establecidos en la ley. El 31 le va a dar un plazo. En materia laboral, le va a admitir la demanda, pero le va a señalar un previo, así le llama, como dice ahí la palabra, lenguaje tribunalicio, para que usted corrija ese defecto que lleve la demanda, que no llena, por no llenar los requisitos del artículo 332. Pero no la va a rechazar, le va a dar trámite, solo que le va a dar un previo para que usted corrija o enmienda ese procedimiento. Veamos ahora los efectos si la demanda cumple. Allá eran efectos si la demanda no cumple. No cumple. Aquí, efectos si la demanda cumple. ¿Cuáles son los requisitos o los efectos que tiene legales que tiene la demanda y que el juez tiene que resolver? Pues lógicamente dice que analizada la demanda y verificando que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 61, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, el juez le va a dar trámite y lógicamente al decir que le va a dar trámite, es decir, la va a aceptar y va a emplazar a la parte demandada, es decir, a la parte contra la que usted está planteando la demanda. De igual manera, el artículo 111 del mismo cuerpo legal, él así lo manifiesta, el 111, presentada la demanda en la forma debida, es decir, los artículos ya citados del procesal civil y mercantil, el juez va a emplazar a los demandados concediéndoles audiencias por 9 días para que comparezcan al proceso. Ahí lo encuentran en el 111. El Código de Trabajo también, si bien es cierto, no lo indica específicamente de emplazar a la parte demandada, el Código de Trabajo lo que dice que si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, es decir, a las contenidas en el artículo 332, eso nos quiere decir, el juez va a señalar día y hora para que las partes comparezcan a juicio. Los va a prevenir que se presente cada uno con sus pruebas a efecto de que las rindan en la audiencia. Bajo el apercibimiento, es decir, bajo la advertencia de que si no se presenta, va a continuar el juicio en su rebeldía o en rebeldía de la parte que no comparezca en tiempo sin más citarle ni oírle. Vean el Código de Trabajo, como es tutelar de los trabajadores, es más rígido en este sentido. Ahí mismo, si no llega, le va a decretar, sin más citarlo, le va a decretar la rebeldía. Mientras que en materia civil, yo les he explicado de que el juez siempre va a resolver a petición de parte, es decir, de la parte que está accionando. Mientras que en materia laboral, el juez automáticamente, si no llega a la audiencia a la parte contraria, lógicamente ahí va a decretar la rebeldía sin más citarlo y sin más oírlo. Eso quiere decir, tomando en consideración, como repito, que el derecho laboral es tutelar de los trabajadores. Ustedes me dirán, ¿y qué pasa si no llega el trabajador? Pues es difícil que el trabajador no llegue. Recuerden que aquí estamos hablando en un proceso laboral, son procesos eminentemente económicos. El trabajador está haciendo valer su derecho o sus prestaciones que ha dejado de percibir al momento de ser despedido. Más adelante, en su artículo 35 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, nos dice que en la resolución de trámite, es decir, también al llenar los requisitos le va a dar trámite a la demanda, va a emplazar al órgano administrativo. Recuérdense que la Ley de lo Contencioso Administrativo se refiere a aquellos procesos eminentemente en materia administrativa o instituciones descentralizadas, así lo dice la Ley de Contraloría General de Cuentas. Se emplazará al órgano administrativo o institución descentralizada demandado
a la Procuraduría General de la Nación como representante del Estado, a las personas que aparezcan con intereses en el expediente, y cuando el proceso se refiere al control y la fiscalización de la hacienda pública, también a la Contraloría General de Cuentas, dándoles audiencia por un plazo común de 15 días. Vean entonces, este proceso es más, es decir, instituciones a las cuales hay que darle audiencia porque son parte del proceso. La Procuraduría General de la Nación, por ser el ente representante del Estado. Ustedes ya lo saben, si no lo sabían, ahora ya lo saben, que la Procuraduría General de la Nación es el ente representante, es el que representa al Estado. Cuando el Estado quiere demandar a una institución, a una persona en particular, como ya lo vimos en aquellos contratos privados, es a través de la Procuraduría General de la Nación. Y si se refiere también, cuando hablamos de control de fiscalización de dinero, también se le va a dar audiencia a la Contraloría General de Cuentas, porque es el ente encargado de fiscalizar los bienes del Estado, en este caso ingresos y egresos. Cuando hablamos de fiscalización, puede ser un mal manejo de fondos a través de una malversación, por ejemplo. No quiero darle más para no confundirlos, pero a eso se refiere cuando usted cuando un funcionario público que maneje fondos del Estado y hace malversaciones u otra clase de maniobras no destinadas al efecto, podría darse este tipo de procesos en materia administrativa. Si de acá de la fiscalización y del procedimiento de este juicio en materia administrativa, si hay delito que perseguir, inmediatamente se certifica al Ministerio Público para que se inicie el proceso penal en contra de quienes resulten responsables. Previo se va a ir a un proceso eminentemente administrativo, por eso dice ley de lo contencioso administrativo, porque si la persona reintegra o repone, por decirlo así, los bienes sustraídos que sean propiedad del Estado, pues se termina. Pero y si no, se va a ir a un proceso penal ya después de haberse practicado las auditorías correspondientes, es decir, de haber finalizado el proceso respectivo en materia contencioso administrativo. El artículo 142 de la ley del OJ dice que prescribe las providencias o decretos. Sí, dice que van a ser multiplicados en plazas de día. Esta clase ya la explicamos la vez pasada, solo quería nada más reforzarle en cuanto a estos emplazamientos, las notificaciones. ¿Cuál es la noción del emplazamiento? ¿Qué es el emplazamiento? Es el llamamiento que el juez realiza citando a la persona para que comparezca en un proceso o instancia a manifestar su defensa o a cumplir con lo que se manda. Ese es el fin del emplazamiento. ¿Cuáles son los efectos del emplazamiento? Lo encontramos en el artículo 112 del Procesal Civil y Mercantil, donde nos determina que los efectos del emplazamiento son materiales. ¿Qué son los efectos materiales? Interrumpir la prescripción. Es decir, del momento que se plantea una demanda, ahí se inicia el proceso y se interrumpe el contenido por el cual uno está haciendo valer la demanda. Por ejemplo, hablemos de un arrendamiento. Se plantea la demanda y desde ese momento se interrumpe ese contrato de arrendamiento, porque se interrumpe la prescripción. Va a impedir que el demandado haga suyo los frutos de la cosa, es decir, si hablemos de un arrendamiento, de los bienes que están ahí, los bienes que produce ese arrendamiento,
ya no pueda disponer de ellos. Lo va también a constituir en mora, toda vez que si él no ha pagado, si la demanda es porque él no ha cumplido con el contrato, desde ese momento no solo lo va a obligar porque interrumpe la prescripción, sino también lo va a constituir en mora, es decir, que al momento de ser juzgado y sancionado, él va a pagar lo que debe, más la mora o intereses que ha dejado de percibir la parte demandante. Obligar al pago de intereses legales, ahí está, cuando no haya sido pactados, y hacer anulable la enajenación y gravámenes constituidos sobre la cosa objeto del proceso. Una compraventa con pacto de reserva de dominio, una compraventa a plazos, cuando hay un documento, un reconocimiento de deudas, desde ese momento la persona no puede, supuestamente que compró, pero como no ha cumplido con la obligación de pagar, él no puede enajenar ni gravar ese bien que él haya sido negociado en su momento y que sea objeto del proceso. Después de ser emplazado, ya no puede disponer de ese bien. Tratándose de bienes inmuebles, este efecto solo se producirá si se hubiera anotado la demanda en el registro de la propiedad. Recuérdense ustedes que cuando se demanda por un incumplimiento de contrato y cuando hablamos de bienes inmuebles, plantea la demanda ante el órgano jurisdiccional competente, inmediatamente esa demanda se hace llegar al registro general de la propiedad para que se haga la anotación respectiva. En un momento determinado usted llega y quiere comprar un inmueble porque se lo están dando barato, por ejemplo, usted inmediatamente lo que tiene que hacer es pedirle al abogado, en este caso ahorita como estudiantes o ya como profesionales, es inmediatamente acudir al registro general de la propiedad y verificar si ese bien inmueble que usted va a adquirir no tiene alguna anotación de demanda, porque si tiene anotación de demanda nos quiere decir que hay un litigio pendiente que hay que resolver. ¿Cuáles son los efectos procesales? Pues el juez va, desde el momento que usted plantea la demanda, usted le da esa prevención o intervención al juez para que le emplace. Y otro efecto que tiene, que el juez va a sujetar a las partes a seguir el proceso, y si el demandado no objeta la competencia, y obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso, es decir, llamarlos al lugar donde tiene la judicatura el juzgado a donde usted ha planteado la demanda. Ahí los va a sujetar a las partes para que lleguen a ese proceso. Es decir, el juez tiene el poder de poder hacer valer, sujetarlo a usted a comparecer al proceso, y segundo, obligarlo a que debe constituirse en el lugar donde está el proceso. La ley de lo contencioso administrativo no hace referencia a los efectos del emplazamiento, aquí está lo que le explicaba atrás, pero como dicha legislación contiene la norma que permite al juzgador integrar supletoriamente el procedimiento con expuesto en el procesal civil y mercantil, pues lógicamente va a tener los mismos efectos. Entonces veamos, la ley de lo contencioso administrativo no hace referencia a emplazamiento. Como no tiene un artículo que regule el emplazamiento, entonces nos vamos a ir al 111 del procesal civil y mercantil, donde dice que se le va a dar audiencia por 9 días a las partes, utilizando o apoyándonos supletoriamente en el Código Procesal Civil y Mercantil. En el procedimiento laboral, como ya lo hemos dicho, como este es eminentemente oral, el emplazamiento no consiste en otorgar un plazo dentro del cual el demandado tiene que realizar las actitudes que convenga a sus intereses. Lo que debe traducir es la carga, en la carga es de comparecer o no el día y hora de la audiencia. Es decir, que en materia laboral no hay emplazamiento porque todo es oral, ya lo vimos allá en los artículos que es lo que dicen. Entonces la parte demandada, es decir, el patrono, él tiene que comparecer ante la judicatura a solventar ese problema, llevando la carga de la prueba. Recuérdense que en materia laboral a quien le corresponde probar que no es cierto lo que yo estoy demandando como trabajador, le corresponde al patrono. Así es que tengan cuidado, ustedes tienen empleados, al momento que él los demande, un trabajador, él no tiene que probar nada, solo tiene que decir que él laboraba en la empresa tal. Con eso le basta, se hace la investigación respectiva a través de la Inspectoría de Trabajo, y si corrobora que sí es cierto, a quien le tenga que probar que trabajó o no trabajó ahí es al patrono a través de pagos
de cheques, planillas, libros, contratos, todo, cualquier documento donde haga constar que sí él era empleado. Si él dice que no era su empleado, pues lógicamente se tiene por dicho lo manifestado por el trabajador, toda vez que hablamos del principio de tutelaridad. Y las partes tenemos el planteamiento, la importancia de la determinación, ahí lo podemos ver. El planteamiento, cuando se aborda el tema de las partes en el proceso, el objeto es determinar quiénes pueden actuar válidamente en el proceso. La primera, quienes tienen capacidad para ser parte y capacidad procesal para actuar en juicio. Y la segunda, quienes son los que deben actuar en el proceso, quienes deben llevar el concepto de la legitimación, es decir, no quienes actúan sino en juicio, sino quienes deben ser parte. Es decir, lo que nos quiere decir este artículo es que en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 44, nos dice que tendrán capacidad para litigar las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, mayor de 18 años y que no estén en incapacidad. Es un derecho sustantivo que ya lo hemos explicado. Por su parte, el segundo párrafo del citado artículo se refiere a la capacidad de derecho o de goce en los siguientes términos. Las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos no podrán actuar en juicio, ya lo expliqué, sino solamente representadas, asistidas o autorizadas conforme a las normas que regulan su capacidad. ¿Cuál es la importancia de la determinación del concepto parte? Normalmente dice que aquí los titulares de una relación jurídico material que entra en conflicto y que acuden a un órgano jurisdiccional a dirimir su conflicto de intereses, ya lo vimos, se convertirán en parte en el proceso. Una va a plantear la pretensión contra la otra, ya lo explicamos. Lo que importa es ante él acude una persona ejercitando el derecho de acción y formulando una pretensión, ya lo hemos explicado en otras partes. Principio de actuación de las partes, hablamos de la dualidad de posiciones. Para que exista un verdadero proceso, dice, es necesario por lo menos la presencia de dos partes. También ya lo explicamos, parte demandante, parte demandada, porque ambos van a aparecer en posiciones diferentes o contrapuestas. Pongamos atención, lo decisivo no es que haya dos partes, dice, sino que existan dos posiciones, aunque una de ellas o las dos estén ocupadas por varias personas partes. Es decir, en un proceso no necesariamente tiene que ser dos personas, una que está como parte demandante y la otra como parte demandada, o sea, en dos posiciones diferentes. Lo que quiere decir es que partes es que puede ser que en la parte demandante sean 5 personas, sean 4 personas, sean 3, y la parte demandada solo sea una. O puede ser viceversa, puede ser que la parte demandante solo sea 1 y la parte demandada sean 2 o sean 3. Eso es lo que nos quiere decir la dualidad de posiciones. La contradicción, ya lo hemos dicho, que la audiencia tiene sentido cuando las partes han podido conocer todos los materiales de hecho y de derecho y que de algún modo pueden influir en la resolución del juez. Contradicción es que usted como parte demandada tiene derecho a saber de qué se le está demandando, para poder ejercer esa contradicción o el principio de contradicción que ya explicamos anteriormente. La igualdad significa conocer a todas ellas los mismos derechos o conceder a todas las partes los mismos derechos y las mismas posibilidades de carga o de medios de prueba que ellos tienen que presentar, para que no haya desventaja entre uno y otro. De modo que no es admisible la existencia de privilegios ni a favor ni en contra de alguna de ellas. Este principio está recogido en nuestra Constitución, en su artículo 4. Ahí pueden ver la igualdad. De esa cuenta, jóvenes, considero que ese es el contenido de la clase del día de hoy. Repito lo que he dicho anteriormente, vean sus presentaciones, analícenlas. Si tienen alguna duda, ustedes me lo
hacen saber a través del WhatsApp. Ahí estoy yo a la orden para contestar. Les comento que con ustedes esta semana no hay exámenes. Es la siguiente semana, es decir, del 27. No, perdón. Aproximadamente la semana del 4 de mayo inician el examen. Yo en el transcurso de la semana les voy a estar pasando la información, no se preocupen. De igual manera ahí les voy a estar manifestando qué es lo que viene en el examen, cuál es el contenido, para que ustedes pues ya tomen nota de esa parte. Les deseo buen día y seguimos adelante. Mucho gusto.